Que vinimos a esta mañana a adorar a nuestro Dios a través de lo que cantamos, a través de lo que oramos, a través de lo que predicamos. ¿Ok? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, vaya a su Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, donde nos quedamos la semana pasada. Y estaremos haciendo lectura desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Cuando lo tenga, le pido por favor si se pone de pie conmigo y hacemos lectura de la palabra. Me dice un fuerte amén. Eso es un fuerte amén. Dice la palabra del Señor. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Y en esta mañana podemos escuchar como los de Tesalónica recibían la palabra, tu voz, tu palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra tuya, oh Dios. Y esa palabra, Señor, que es poderosa, que es útil, que es perfecta para hacer lo que nadie puede hacer. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón. Y oh Espíritu Santo, haz tu perfecta y soberana obra a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Se puede sentar, amada iglesia. Esta porción de las escrituras que acabamos de leer está dirigida, y podemos resumirla, a dos grupos de personas que el apóstol Pablo está refiriéndose a ellos. Y es la respuesta de un grupo de creyentes en la iglesia de Tesalónica que había recibido la palabra, de manera que estaba Pablo alegre, satisfecho, había gozo en el corazón del apóstol Pablo, y elogia a la iglesia de Tesalonicenses
por el trabajo que ellos estaban haciendo. Cómo ese grupo había valorado, había tomado en alta estima la palabra de Dios. Sin embargo, también tenemos un contraste en estos textos que acabamos de leer, porque Pablo presenta a un grupo de judíos que habían creído la palabra, pero también presenta a un grupo de judíos que habían rechazado la palabra. Y esos son los dos grupos que Pablo hace contraste en estos versículos que acabamos de leer. Un grupo de creyentes que había recibido con solicitud la palabra, obedeciendo el evangelio, y un grupo de rebeldes que habían decidido desobedecer la palabra de Dios. Esa audiencia a la cual Pablo le está escribiendo es la misma audiencia que hay en todo tipo de lugar donde se predica la palabra de Dios. Tenemos personas que toman la palabra, la valoran, la ponen en alta estima, la obedecen y la reciben no como una palabra humana, sino como palabra de Dios. Y tenemos otra audiencia que se resiste a esa palabra, rechaza esa palabra, y no solamente eso, sino que no la reciben ellos, sino que tampoco quieren que otros la reciban, como se estaba dando el fenómeno aquí con estos judíos. Ellos no hacían ni dejaban hacer. No querían que la palabra fuera tampoco sembrada en el corazón de los demás, sino que continuaban con un rechazo abierto a la palabra de Dios. Hermanos, eso es lo que miramos en medio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos personas que estiman la palabra, crecen en santidad y hay un progreso de madurez continuo entre ellos. Sin embargo, en la misma comunidad de fe o en la misma iglesia del Señor, hay otros que no crecen en la conformidad del carácter de Cristo. Hay personas llenas del Espíritu, controladas por el Espíritu, y hay personas que no están llenas del Espíritu. Cuando estoy hablando de llenura del Espíritu Santo, no estoy hablando de bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es algo que todo creyente tiene en el momento en que creyó y Dios lo salvó y se arrepintió de sus pecados. Pero la llenura del Espíritu es el control del Espíritu Santo en la vida del creyente, tomando áreas en su vida y sometiéndolas al señorío de Jesús. Eso no lo tiene todo creyente en la iglesia del Señor. Y la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿por qué hay creyentes que crecen a la imagen del Señor en madurez y hay otros que se quedan estancados con las mismas malas mañas de años y no vemos un crecimiento? Y estamos hablando incluso de aún de creyentes. Y eso es lo que estaremos observando en esta porción de las Escrituras, donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia. Porque unos crecen, maduran y otros se mantienen estancados espiritualmente, dando 3 pasos para atrás, 1 para adelante, y no hay un progreso continuo de la vida de Cristo en sus vidas. Y la pregunta que yo quiero que nos hagamos todo en esta mañana es: ¿cómo respondes a la palabra de Dios? Porque esa es la razón por la cual crecemos, nos estancamos o desobedecemos. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? Mira lo que dice el versículo 13. Pablo comienza esta sección otra vez. Algo que caracterizaba al apóstol Pablo era la gratitud del corazón. Pablo comenzó esta carta dando gracias y Pablo continúa esta carta dando gracias por la obra del Espíritu Santo en la vida de los tesalonicenses. Las evidencias de gracia que comenzó en el capítulo 1, ahora las vuelve a repetir, pero en esta ocasión dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar. La palabra sin cesar
habla de una continua acción que era característica de la vida del apóstol Pablo. Sin cesar, damos gracias, y no solamente del apóstol Pablo porque lo utiliza en plural, damos gracias. Recuerda que él escribe esta carta con Silas y también con otros hermanos que vimos en el capítulo 1. Estos tres hermanos escriben esta carta. Y ahora le dice de que cuando recibiste la palabra, da gracias a Dios. Y ellos daban gracias a Dios cuando hablaban de esta iglesia, porque cuando ellos recibieron la palabra, ellos la recibieron de parte de Dios. Y ellos no lo vieron a ellos como simplemente misioneros que vinieron. Ellos lo vieron con hombres que tenían un encargo de parte de Dios, como un vocero que era portavoz de lo que Dios quería decirle. Pablo dice, damos gracias porque cuando estos misioneros sacrificaron aún sus vidas porque estaban en amenaza por el evangelio, ustedes no lo escucharon como, estos son simplemente hombres. Estos son personas que tienen un encargo y una palabra que recibieron de parte de Dios. Hermanos, la gratitud es la marca que expresa la conducta madura de un cristiano. Una persona que continuamente está dando gracias por lo que Dios está haciendo en otro. Y no solamente como un día, como mencionamos el día de acción de gracias, como un día, sino como una actitud continua. Pablo dice, doy gracias siempre. Es algo que continuamente Pablo hacía. Un estilo de vida de gratitud. Podemos dar gracias porque, Señor, tú estás en cuidado de cada una de las cosas, y podemos dar gracias porque tu palabra hace un efecto mucho más de lo que nuestra mente finita puede imaginar que tú puedes hacer a través de tu palabra en el corazón de los demás. Pablo daba gracias por lo que Dios estaba haciendo en otros. Eso se llama madurez espiritual. ¿Cuántas veces tenemos la costumbre de nosotros dar gracias por lo que Dios hace en otros? Y que probablemente nosotros ni siquiera hicimos nada, pero damos gracias porque ese ministerio, ese hermano en Cristo, esa familia está creciendo en la conformidad de la palabra de Dios en su vida a la imagen de Jesús. A veces estamos acostumbrados a dar gracias tal vez por las cosas que Dios hace por mí. Gracias, Señor, por usarme. Gracias, Señor, porque me permitiste predicar. Gracias, Señor, porque me permitiste orar por tal hermano. Gracias porque me permite servir en X ministerio. Pero Pablo daba gracias a Dios por lo que estaba haciendo por alguien que no era él. Cómo la palabra estaba haciendo un efecto en la vida de la iglesia de los tesalonicenses. Gracias porque veo cómo tu palabra forma, empodera, da gracia, salva a la vida de los tesalonicenses. El gozo y la gratitud del apóstol Pablo era por lo que estaba haciendo en otros. Y yo quiero que nos detengamos por un momento a pensar la continua gratitud que nosotros tenemos por otros hermanos, otros pastores, otros ministerios, otros que no somos nosotros, que Dios está usando. Porque eso caracteriza nuestra madurez. Si yo no puedo dar gracias a Dios por lo que otro está haciendo, hermano, entonces estamos pensando en nuestro propio reino, estamos pensando en nosotros mismos y estamos olvidando que el reino de Dios no se trata de nosotros. El reino de Dios se trata de su causa, de su gloria, de su Hijo. Así que podemos cultivar una cultura entre nosotros de dar gracias por lo que Dios está haciendo en medio de otros. Y Pablo lo destaca en la vida de los tesalonicenses. Gracias a Dios que ustedes recibieron el mensaje
no como si viniere de parte de hombres, sino que lo reconocieron como lo que es, palabra de Dios. Esto no es mensaje de hombre, esto es palabra de Dios. Recuerda que esta comunidad griega estaba acostumbrada a escuchar muchos filósofos fanfarronear de sus dioses y hablar acerca de sus deidades. En esta ocasión, esta iglesia de Tesalónica, Dios le concedió por el Espíritu escuchar la palabra y ellos pudieron entender y distinguir, hay algo distinto en estos hombres. Esto no es palabra humana, aquí hay algo distinto y esto es palabra de Dios. Iglesia, cuando Dios habla no es cualquier cosa. Es Dios hablando. Y no hay nadie en el universo que pueda pararse a la par de la palabra de Dios a tratar de hacer competencia. Cuando Dios habla, Él crea. Cuando Dios habla, el hombre calla. Cuando Dios habla, tiene toda la autoridad del mundo porque Él es Dios. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? Aquí vemos que la iglesia de Tesalonicenses estaba recibiendo la palabra de Dios como lo es, palabra de Dios. No palabra de hombre. ¿Cómo está nuestro corazón recibiendo la palabra de Dios? Como creyente, hermano, piensa en esto. Estamos recibiendo la palabra como palabra de Dios, sabiendo que es palabra de Dios. Actuamos porque sabemos qué es lo que Dios dice. Por eso abrimos las escrituras, por eso usted trae la Biblia, porque venimos a hablar, no lo que Dios puso en mi corazón, en mi casa, para yo entregarle a ustedes. Venimos a hablar lo que Dios puso en la Biblia para decirle a ustedes. Usted no ore y espere, vamos a ver qué Dios pone en el corazón del pastor. No, Dios lo puso en el corazón de la Biblia. Y nosotros vamos a la Biblia a corroborar qué la Biblia dice, porque eso es palabra de Dios. No palabra humana. Aconsejamos de acuerdo a la palabra de Dios. Predicamos de acuerdo a la palabra de Dios. Cantamos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces como creyentes decimos creer y recibir la palabra como palabra de Dios, pero en realidad no la estamos recibiendo como palabra de Dios? Por ejemplo, si yo creo que la palabra de Dios es autoritativa y que tiene todo el poder y autoridad, esa palabra que yo digo que es palabra de Dios es la misma que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y hermanos, ¿cuántas personas yo he tenido en el salón de consejería que a última hora llegan para decirme: pastor, me voy a casar con esta persona, ya tenemos una relación desde hace tiempo, dice y profesa ser creyente, cree en la inerrancia y en la suficiencia y en la autoridad de la Biblia, sin embargo, está tomando una decisión diciendo: yo no estoy recibiendo la palabra de Dios como palabra de Dios, porque si yo supiera que eso es palabra de Dios, yo no estuviese uniéndome en yugo desigual con un incrédulo. Lo que pasa es que olvidaste que lo que dice la Biblia no son consejos sabios para que tú tengas una buena vida, es palabra de Dios. De la misma manera ocurre en el cual la palabra de Dios dice que nosotros debemos, por ejemplo, ser fiel al César, pagar impuesto al que impuesto merece. Eso es palabra de Dios, Romanos capítulo 13. Pero a la hora de hacerlo, nosotros olvidamos que eso es palabra de Dios. Y yo lo veo como un consejo en el cual yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Y damos caso omiso a esto que es palabra
de Dios. Y yo puedo seguir dando ejemplos en esta mañana acerca de cómo muchas veces recibimos la palabra no como de parte de Dios, sino como si fuera de parte de hombres. Incluso yo he escuchado entre cristianos decir, es que la palabra de Dios nos da lindos consejos. Pues la palabra de Dios no da lindos consejos. Pablo Coelho da lindos consejos. El libro de la sabiduría de fulano de tal da buenos consejos. Proverbios día a día da buenos consejos, no hablando de los proverbios, sino los proverbios de sabiduría que no son los de la Biblia. Da buenos consejos. Tu maestra te da un buen consejo, tal vez. Tu consejero y tu trabajador social te da buen consejo. Pero la Biblia no te da buenos consejos. La Biblia no es un libro de buenos consejos para que te vaya bien en la vida. Qué lindos consejos nos da el Señor. La Biblia es palabra de Dios. Palabra de Dios quiere decir que ella es inerrante, no falla. Ella es infalible. Ella tiene todo el poder para crear y ella tiene todo el poder para juzgar. Al final de cuentas, cuando seamos juzgados en la eternidad, seremos juzgados por la palabra de Dios. La Biblia es la que bendice y la Biblia es también la que maldice. En ella podemos ser bendecidos a través de la obediencia y a ella podemos ser maldecidos a través de la desobediencia. Es palabra de Dios. Hemos domesticado a la Biblia. Hemos querido darle un estandarte donde creamos un tipo de buffet. Yo quiero esto. Y tomamos versículos salteados de aquí, versículos de allá, y esto yo lo tomo para mí. Pero hermanos, la Biblia es palabra de Dios. La iglesia de Tesalonicenses, cuando recibió la palabra de parte de ellos, dice la palabra que la recibieron con entusiasmo, con gozo. ¿Por qué? Porque la recibieron según es en verdad. Según es en verdad. No como palabra humana, sino una palabra que actúa en medio del creyente. Es una palabra viva. Una palabra que tiene el poder para que cuando Dios habló y dijo, sea la luz, fue creada la luz. Cuando Dios creó y dijo, sea los animales y fueron los animales, sean el mar y fue el mar. La palabra de Dios es viva, iglesia. Y tiene todo el poder para crear y hacer lo que Él la envió a hacer. De manera que la iglesia de los tesalonicenses lo recibió con gozo, con alegría, como palabra de Dios, la cual, mira la palabra que utiliza aquí el apóstol, actúa. La palabra de Dios no actuó en un momento dado y dejó de actuar. Hay un continuo presente donde está actuando, está creando en mí diariamente. Está produciendo en mí diariamente. Es una obra continua en los corazones de los que hemos creído en el Señor. Y es importante resaltar esto que el apóstol Pablo menciona. Actúa, hace la obra. ¿Y qué hace la palabra? Voy a decirle algunos versículos bíblicos que describen lo que hace la palabra. Y esa palabra está hablando también de la palabra del evangelio que habían creído, que salvó la vida de aquellos tesalonicenses, pero que continuaba santificando la vida de ellos. La palabra de Dios dice en Santiago 1:18 que es la que salva, es la que regenera, es la que hace nacer de nuevo. La palabra es la que santifica. Juan 17, santifícalos, oh Dios, por tu palabra. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que madura. Primera de Pedro 2:2. Es la que libera.
Juan 8:31, es la que perfecciona. Segundo de Timoteo 3:16, es la que aconseja. Salmo 119, es la que edifica a los santos. Hechos 20, y es la que me da esperanza. Salmo 147, Salmo 119, ese es el poder de la palabra de Dios en la vida de los creyentes, iglesia. Es una palabra que está actuando en mi corazón, porque esto es palabra de Dios. Ahora, ¿cómo esa palabra había marcado la vida de la iglesia de Tesalónica? Versículo 14 al versículo 16. Dice que esa palabra, hermanos, ustedes vinieron a ser imitadores de mí. La palabra había producido en ellos una transformación donde ellos querían caminar de acuerdo a cómo caminaba el apóstol, porque también él seguía la palabra del Señor. Imitadores de las iglesias en Cristo Jesús que están en Judea. Y mira lo primero que quiero que resaltemos aquí. La evidencia de recibir la palabra de Dios en la vida de un corazón transformado es que en el sufrimiento puede perseverar, porque otros de la misma manera perseveraron por esa palabra a través del sufrimiento. Y ellos ponen de ejemplo a los que están en Judea. Ellos padecieron por causa de la palabra. Ellos fueron fieles por causa de la palabra. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron por los judíos. Ellos se pudieron mantener como la iglesia en Judea, Jerusalén. Ellos fueron perseguidos. El ejemplo de Jesús. Jesús fue perseguido. Y luego el ejemplo de los profetas, versículo 15 del Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento, porque Juan el Bautista como profeta de Dios también fue perseguido y fue muerto por causa de la palabra. Él habló la palabra y eso le costó a Juan la vida. Esteban fue apedreado, martirizado por causa de la palabra de Dios. Los apóstoles fueron perseguidos, ultrajados, muertos por causa de la palabra. Cuando tú ves el valor de la palabra, hermano, tú estás dispuesto a sacrificar lo que tengas que sacrificar, porque es Dios quien está hablando a tu vida. Los que acabas de mencionar en estos textos fueron hombres que sacrificaron su vida por la palabra de Dios. Había una oposición y esa oposición venía de parte de los judíos que resistían la palabra de Dios y perseguían a aquellos que habían creído la palabra de Dios. Y mira el contraste. Los que reciben la palabra son bendecidos, edificados, alabados, incluso por Pablo. Pero los que no reciben la palabra, dice aquellos que se oponen, versículo 16, que fueron para siempre, dice, impidiendo hablar esto a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos la medida de sus pecados, pues vino la ira de Dios en extremo. El rechazo continuo a la palabra de Dios terminará de esta misma manera que terminó para los judíos. Y mira la palabra que utiliza ahí nos dice la ira que vendrá sobre ellos. ¿Se fija? El juicio al rechazo de la palabra es la peor maldición que una persona puede recibir. Tu peor maldición es que Dios te quite la palabra. Porque lo único que queda sobre tu vida por rechazarla es una horrenda expectación de juicio, donde no vendrá sobre ti, dice la palabra, pues vino sobre ellos la ira de Dios. Una persona que rechaza la palabra, que desecha la palabra, que desobedece la palabra de una forma frontal, la ira de Dios está hasta el extremo sobre esa persona. Porque nada más puede salvar tu vida que la palabra de Dios.
La fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra. Es la palabra de Dios la que trae vida, la que trae perseverancia, la que trae el denuedo. Eso lo trae la palabra de Dios. Por eso tuve personas muy tímidas, que tal vez no son muy extrovertidos, pero cuando saben el valor de la palabra, predican con la autoridad de la palabra, le hablan a otro con la autoridad de la palabra, porque sabe que lo que está hablando es palabra de Dios. Esta es la que tiene la autoridad para hacerlo. El anhelo del apóstol Pablo era poder compartir con ellos su vida y aún la palabra que ellos habían valorado. Y en los versículos adelante podemos ver el corazón pastoral del Pablo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, recuerda que Pablo se fue de ellos, pero no fue por voluntad propia. Pablo se fue de ellos porque lo estaban persiguiendo y lo echaron hacia un lugar donde se encontraba escribiéndole. Pero no era que Pablo se quería ir de ahí. Pablo se tuvo que ir de manera anticipada. Pablo quería estar con ellos. Y había personas que decían y hablaban de Pablo, los detractores, que Pablo se había ido porque no amaba a la iglesia de Tesalónica. Y Pablo reenfatiza y dice: yo estoy separado de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Aunque yo no esté con ustedes, ahí está el amor pastoral de Pablo. Yo no estoy con ustedes, pero mi corazón está ahí. Es el deseo de poder estar con ellos, animarles, los extrañaba, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro. La dinámica que hicimos esta mañana. Eso no tiene precio, hermanos. Cuando tú amas a la iglesia y cuando tú tienes una edificación en esa iglesia donde gente ha invertido en ti, tú has invertido en otro, aunque tú puedas estar a la distancia de hermanos que no ve por años, estamos lejos de vista, pero estamos unidos de corazón. Eso ha ocurrido en las iglesias que el Señor me ha permitido pastorear. Yo puedo estar lejos, pero mi corazón está ahí con los hermanos. Lo que está pasando en esa iglesia, cómo está esa iglesia. De la misma manera, cuando estoy aquí, los recuerdo y quisiera estar allá. Pero cuando fui allá, que estuve recientemente, mi corazón estaba aquí. Yo quiero estar con mi iglesia aquí, pero es algo extraño. Espérate, cuando estoy allá, quiero estar aquí. Cuando estoy aquí, quiero estar allá, hermanos. Ese es el amor de Cristo. Un amor que une a los hermanos. Es un amor que no puede tener una medida humana. Pablo decía: yo amo esta iglesia, aunque yo estoy plantando otras iglesias en otros lugares, mi corazón está con ustedes. Eso debe producir en nosotros, en la iglesia del Señor. ¿Extraña a un hermano cuando no está con él? Hermano, ¿extraña la iglesia cuando usted está de viaje? Aquí que muchos, yo no estoy diciendo que está bien o mal, pero aquí muchos salen a Estados Unidos con sus familiares. Se supone que un creyente que ama la palabra y que esa palabra ha sido transformada en su corazón, el anhelo es: yo quiero estar con mi iglesia otra vez. Extraño a los hermanos, extraño ver su rostro, poder estar con ellos, extraño escuchar la palabra juntos, extraño adorar a Dios juntos. Es algo que tú debes extrañar. Eso no es solamente algo en Pablo como un pastor, esto debe ser algo general en la iglesia del Señor. Ese corazón transformado que ama a la iglesia del Hijo de Dios. Yo quiero estar con ellos. Tú extrañas lo que amas. Tú no extrañas la iglesia, tú no amas la iglesia. Tú no amas la iglesia, tú no amas al Señor. Pablo amaba la iglesia porque él amaba a Cristo. Yo no puedo amar a Cristo sin amar la iglesia del Señor. Extrañaba a los hermanos. Profundo amor, lamento por poder verlo. Quería estar con ellos. Quería tal vez despejar algunas dudas que pudieran estar dándose por los detractores de él. Pero Pablo anhelaba estar con la iglesia que él había por algunos meses pastoreado.
Cuando esté con ustedes quisiera verlo, pero ver su rostro. Incluso dice la palabra que el versículo 18, que él había querido ir a donde ellos en varias ocasiones, pero Satanás le impidió poderles ver. Interesante, quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, no solamente una vez, ya Pablo en varias ocasiones quería volver a Tesalónica y el Espíritu, y Satanás, dice la palabra, nos estorbó. Interesante la palabra que aquí utiliza el apóstol Pablo. Mi amor hacia ustedes provocó que planificara ir a estar con ustedes, verlo rostro a rostro, pero en la soberanía de Dios, Satanás se opuso. ¿Cómo es eso? Pablo, como un hombre maduro de Dios, era el mismo que dijo: no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Pablo no era una persona antagónica a la obra espiritual de maldad. No lo era. Pablo sabía que el reino de Dios sufre resistencia. El reino de Dios es una batalla espiritual. Y quien está conquistando a través del mundo los territorios que pertenecían, recuerde que la palabra dice que Satanás es el príncipe de este mundo. La iglesia está llamada a conquistar en medio de un mundo cegado por Satanás. La palabra ha sido ahora dada a la iglesia, la autoridad le fue concedida a la iglesia, los creyentes están llegando a cada rincón de la tierra, el reino de las tinieblas se está disipando porque la luz está entrando. Hermanos, usted no piense que el reino de las tinieblas no va a ejercer violencia. Va a haber resistencia, va a haber oposición. Va a haber ataques. Van a tratar de impedir que el evangelio llegue a un lugar. Es lo que estaba pasando aquí. Pablo quería ir, pero en el reino de las tinieblas sabía, espérate, si Pablo va, algo va a pasar ahí. Va a haber una influencia del reino de la luz. Hay un ataque real. Lo que tú no vas a ver a Pablo nunca hacer en la palabra de Dios es estar por ahí, como muchas veces ocurre, dándole a Satanás el poder que no le pertenece. Espérate, pastor, ahí mencionó y dijo que no pudo ir porque Satanás nos estorbó. Pero tú no ves a Pablo por ahí reprendiendo demonios por cada esquina. Eso tú no lo ves a Pablo hacer. Tú no ves a Pablo por ahí atando demonios y reprendiendo y peleando con los demonios. Tú no lo ves a Pablo hacer eso. No porque Pablo no sabía que había una guerra espiritual real. Es porque sabía que ante cualquier ataque del diablo está la soberanía de Dios, quien permite que pueda ocurrir un estorbo o, como menciono aquí el apóstol Pablo, de parte de Satanás, es porque Dios lo ha permitido. La batalla en el reino de las tinieblas o hacia el reino de las tinieblas de parte de la iglesia y de parte del reino de las tinieblas contra la iglesia, quiero volverlo a recordar, la controla Dios, no la controla Satanás. Satanás no es el dueño de la batalla la controla el general de batallas que se llama Jehová de los ejércitos.
Él tiene dominio y control sobre el reino de las tinieblas, sobre todo principado, sobre todo demonio y sobre Satanás. Dios tiene el control. Por lo tanto, no hay nada que temer si Dios está en control. No ignoro sus maquinaciones. Sé que hay resistencia. Sé que va a estorbar para que yo no llegue. Pero al final yo estoy en las manos de un Dios soberano. Y yo voy a llegar cuando Dios quiere que yo llegue. Y se va a hacer cuando Dios quiere que yo lo haga. Pero eso no me va a detener de que yo siga haciendo planes, de que yo siga trabajando. ¿Por qué? Porque en una vez lo quise hacer y me estorbó. Y otra vez lo quise hacer y me estorbó. Y lo voy a seguir haciendo hasta que Dios quiera. Esa es la mentalidad de un creyente que sabe que el que gobierna sobre la tierra y sobre el universo es Dios. Por lo tanto, Pablo se despide, o culmina, mejor dicho, esta parte del texto con la esperanza puesta en el lugar correcto. Traté de ir, no pude, sin embargo, mira lo que dice el apóstol Pablo, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. La santidad que él veía en la iglesia de Tesalónica le daba a Pablo el ánimo de continuar haciendo lo que Dios le mandó hacer. Él ve la fidelidad, él ve la perseverancia, él ve cómo no se avergonzaban de ser llamados hijos de Dios, de la manera en que administraban la palabra. Le daba al apóstol Pablo el ánimo y el gozo por el testimonio de lo que Dios estaba haciendo a través de esta iglesia. Mira lo que dice David Byrd, hablando acerca de este texto. Dice, la santidad de vida de los creyentes honra a aquellos que los pastorean. En ese sentido, los fieles siempre son la gloria, como mencionaba aquí el apóstol Pablo, o pueden ser la vergüenza. Un creyente para un ministro de Dios, como en este caso era el apóstol Pablo, era la gloria o también puede ser la vergüenza de sus pastores. De la misma manera en que un buen hijo proporciona gloria a sus padres, así también la vida y el testimonio de los tesalonicenses estaban contribuyendo a la buena reputación del equipo apostólico. Cuando ellos veían lo que estaban haciendo, eso hablaba de que la palabra que habían implantado en el corazón era viva, era eficaz. Estaba Dios haciendo su obra en medio de la iglesia. Y mira cómo termina el apóstol diciendo, versículo 20. Yo no tengo que esperar el regreso de Cristo para dejarles saber que ya sus vidas dan testimonio y me llenan de gozo y me honran por lo que están haciendo. Vosotros sois mi gloria. Puedo gloriarme en lo que Dios está haciendo en medio de ustedes, pero mi mayor gozo, termina hablando de la venida del Señor Jesucristo, será cuando Cristo regrese por segunda vez. Porque cuando Cristo regrese por segunda vez en el tribunal de Cristo y ustedes puedan ser recibidos en su reino y puedan ser premiados por su labor, esa es mi mayor gloria. Cuando Cristo regrese por segunda vez y estemos delante de su presencia. Allí es donde está la verdadera recompensa, hermanos. No la espera aquí en la tierra. Allí está nuestra verdadera esperanza. Allí está nuestra verdadera recompensa. Pastor, ¿y nosotros? Todo esto está muy bien para la iglesia tesalonicense, pero ¿qué de mí? ¿Qué de mí con esto que acabamos de predicar? Número uno, quiero que hagamos un ejercicio y nos preguntemos cómo yo estoy respondiendo a la palabra de Dios. ¿Cómo yo respondo a la palabra cuando es predicada el día domingo? ¿Cómo yo respondo a la palabra cuando la leo en mi casa? ¿Cómo yo respondo a la palabra cuando la recibo en consejería? ¿La estoy recibiendo como palabra de Dios?
o yo estoy viendo esto como si fuera un simple consejo, como si fuera una palabra de hombres. Los hombres fallan, por lo tanto yo lo hago o no lo hago. Eso es palabra de hombre. Yo le estoy prestando atención de una manera reverente al mensaje del Señor. Seamos sinceros, hermanos. Yo llego el domingo pensando Dios va a hablar a mi vida. Yo llego en la semana cuando abro la palabra. Si yo creo que eso es palabra de Dios, yo quiero oír a Dios a través de la semana. Yo no quiero oír a Dios solamente una hora el día domingo. Yo quiero oír a Dios en mi vida porque esto es palabra de Dios. Cuando yo abro su palabra, Dios me va a hablar. Yo quiero tener un corazón dócil, trabajado por su Espíritu, con una actitud correcta para obedecerlo, como lo hizo la iglesia de Tesalónica. Un corazón que lo recibía con el ánimo, con el gozo, con humildad. Humildad. Ser humilde para decir la palabra de Dios es veraz y todo hombre sea mentiroso. No pensemos que yo tengo mayor autoridad que la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que Dios dice en su palabra es más sabio que lo que yo puedo pensar. Seamos humildes para renunciar a cosas que están en desobediencia a la palabra de Dios. Someter mi voluntad a la palabra de Dios. No tratar de manipular la palabra para que ella se sujete a mi voluntad, que es lo que muchas veces hacemos. No, eso es palabra de Dios y yo me someto a la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 18, tened cuidado cómo oís. Cuidado cómo escuchas la palabra. Porque aquí se juega tu vida eterna. Tenga cuidado cómo oís la palabra del Señor. Tu amigo no creyente que te encuentras en esta mañana con nosotros, presta atención a la palabra predicada y proclamada, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. David Byrd, vuelvo y lo cito, dice: la mayoría de los incrédulos lo son no por haber rechazado el mensaje de Dios, después de haber meditado profundamente en él, sino porque nunca han querido detenerse en el tiempo necesario para escuchar con atención lo que se dijo. Han descuidado el mensaje, se han tapado los oídos ante su proclamación, no quieren saber de la palabra, no han querido recibir el mensaje ni siquiera en el nivel más básico. Y así se encaminan sordos hacia la perdición eterna. Porque no es como que no, yo no quiero oír eso, es que no meditan en eso que se dijo. ¿Qué fue lo que Dios me habló? ¿Qué Dios quiere de mí a través de este mensaje? Porque yo estoy escuchando palabra de Dios. Hermanos, si usted no está escuchando palabra de Dios, no hay razón para estar en este lugar. La razón por la cual estamos aquí, llegamos domingo tras domingo, semana tras semana, yo quiero oír a Dios. Yo quiero que Dios me hable, y cuando Dios me hable, yo quiero ser lo suficientemente humilde y dócil porque el Espíritu me lleve a la obediencia de esa palabra. Porque es Dios quien está hablando. Decía Martín Lutero, cuando la Biblia habla, Dios habla. ¿Cómo recibo la palabra de Dios? ¿Me parezco a los tesalonicenses o me parezco a los judíos? Los judíos que la rechazaban y no querían que otros también, eran estorbo a los demás. ¿Me parezco a la iglesia de Tesalónica o me parezco al grupo de judíos que rechaza la palabra del Señor? Iglesia amada, que Dios nos dé oídos para oír. Y no lleguemos aquí solamente pensando que lo que se está dando es una información.
Porque hay personas que pueden tener mucha información de la Biblia, pero no es autoridad en su vida. Por eso vas a ver personas que tienen una teología excelente, tienen teología aquí en la cabeza. Pero como la Biblia no es autoridad en su vida, no, pero yo creo en la suficiencia de la Biblia, yo creo en la inerrancia de la Biblia, yo creo en que la Biblia tiene toda la autoridad y sola escritura. Sola escritura no solamente es una bandera que se levanta en contra de aquello que no sea lo que la palabra de Dios dice. Sola escritura es que quien gobierna mi vida es la palabra de Dios. Yo puedo ser sola escritura de confesión y yo puedo ser sola cultura de mi manera de actuar. La escritura gobierna realmente mi vida. Yo estoy obedeciendo, yo soy sola escritura en mi familia, yo soy sola escritura en mi matrimonio, yo soy sola escritura en la vida de la iglesia, solamente es un eslogan bonito para poner de perfil en Facebook. Porque si la palabra de Dios es, como bien dice Pablo, en verdad, palabra de Dios, debemos obedecer la palabra de Dios. Ella debe dominar mi vida. Yo debo someterme a ella. Yo no puedo volverme insensible como esto es algo más que yo voy a aprender. Llego con mi libreta, vamos a ver. Terminó el pastor. Estuvo buena la prédica. Yo cogí como 3 clases de eso. Tú no llegaste a buscar información. Tú llegas a la iglesia a escuchar a Dios. Porque si lo has escuchado 3 veces, se supone que eso haya cambiado mi estilo de vida porque es palabra de Dios. Es Dios que me habla. No quiero solamente tener buena información, no quiero solamente tener unos buenos conceptos. Es la palabra que tiene la autoridad divina y el poder transformador para cambiar mi vida. Está en acción, me está transformando, me está cambiando. Muchas veces me duele, decía Salomón en Eclesiastés, que las palabras del predicador muchas veces son como clavos hincados. Molestan, sacuden, incomodan, pero eso es lo que quiere hacer la palabra de Dios en mi vida. No te quiere dejar cómodo en el lugar donde está. Es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Está viva, está actuando continuamente en el creyente y en la iglesia. Está cambiando corazones, está justificando, está convirtiendo, está actuando en la santificación diaria. Termino con las palabras del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3 versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Hablemos conforme a la palabra, aconsejemos conforme a la palabra, vivamos conforme a la palabra. Es la palabra bendita de nuestro Dios la que rige nuestras vidas, amada iglesia. Que el Señor nos ayude y el que tenga oídos para oír, oiga la palabra del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. En esta noche, en esta mañana, Señor, nosotros nos humillamos ante tu voz. Aquella voz que cuando fue escuchada en el Sinaí, Señor, las trompetas, los rayos y aquello que estaba ocurriendo en aquel lugar hacía que los que estaban cerca retrocedieran porque algo estaba ocurriendo de forma magistral, temerosa, irreverente en aquel monte. Y era tu voz que estremecía aquel monte. Pero Señor, ahora nos ha hablado a través de tu Hijo. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y tu palabra, Señor, ahora no es algo como que no lo podemos hacer, porque tu palabra vino a nosotros a través de tu Hijo Jesús. El Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Y esas palabras que son espíritu y vida vino a morar en nosotros a través de tu espíritu.
Nos has dejado tu palabra y por tu espíritu, dice la profecía del nuevo pacto, que ya nadie le dirá al otro que le tiene que enseñar, porque tu espíritu mora en nosotros y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Padre, perdónanos las veces que hemos tomado tu palabra como palabra de hombres. Perdónanos las veces, Señor, donde la leemos pensando que es un consejo en que yo puedo tomar o no puedo tomar. Cuando tu palabra, Señor, es la autoridad y es violada, acarrea consecuencias eternas. Señor, oramos para que nos des un corazón dócil, humilde, reverente ante tu palabra. Que cuando te escuchemos podamos decir como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero no solamente quiero escuchar, quiero obedecerte. No queremos ser solamente oidores olvidadizos, queremos obedecerte. Queremos ser una iglesia que responde a tu palabra de una forma digna, como lo que es tu palabra, Señor. La has puesto por encima de todas las cosas. Y nosotros queremos, Señor, ponerla en el lugar que pertenece en nuestras vidas, por encima de todas las cosas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.